Hola a todos los fanáticos y curiosos de lo desconocido y lo paranormal. Bienvenidos al canal. Tal vez no hay nada que evoque la glamurosa edad de oro del Hollywood de antaño como el letrero de Hollywood. Situado alto en las colinas de Los Ángeles, este letrero se ha convertido en un símbolo icónico de la industria del cine y de la ciudad misma. Originalmente decía Hollywoodland y estaba iluminado con más de 4,000 bombillos que se prendían y se apagaban en secuencia. Era un rótulo publicitario temporal de una empresa de bienes raíces y se construyó para promocionar una urbanización nueva y económica que se construía en la zona. El letrero se inauguró oficialmente en 1923 con la intención de durar solo 1 año y medio. Pero el auge del cine estadounidense en Los Ángeles durante la Edad de Oro de Hollywood le dio una gran visibilidad, lo que hizo que se dejara permanentemente. Hoy en día es más que una simple atracción turística, es una parte de la historia y la cultura de Hollywood. Pero el letrero también tiene un lado oscuro que refleja las sombras y los secretos de la meca del cine. A lo largo de los años ha sido escenario de varias tragedias, de vandalismos, de incendios y accidentes. Y según dicen, también de espectros que deambulan por las áreas boscosas que rodean el letrero situado en Griffith Park. Para mí personalmente esto fue algo sorprendente, porque yo crecí bajo la sombra de ese rótulo. Lo podía ver desde la ventana de mi casa y solía visitar Griffith Park con frecuencia los fines de semana, pero nunca había oído nada de un fantasma ni de que estuviera embrujada la zona. Intrigada, investigué durante meses para ver si encontraba testigos oculares o personas con nombre y apellido que habían tenido experiencias aterradoras ahí o que habían tenido un encuentro con el fantasma de la mujer que dicen que se manifiesta cerca del letrero. La revista Vanity Fair relata la experiencia de Megan Santos, una joven que trotaba por uno de los senderos cercanos al rótulo, cuando de pronto se encontró con una mujer rubia, vestida al estilo de los años 30, que se dirigía hacia ella por el sendero. Podía oler la fuerte fragancia de perfume de gardenia. La mujer parecía flotar hacia ella y se veía tan fuera de lugar que Megan se asustó. Rápidamente se dio vuelta y comenzó a correr en dirección opuesta. Otra testigo que vio a la mujer fantasmal fue Devin Morgan, quien hacía senderismo por la zona, cuando de pronto vio a una mujer con ropa anticuada caminando de manera desorientada por el sendero. Cuando Devin se quiso acercar para ver si le podía ayudar, la mujer simplemente se desvaneció. Aparte de estos 2 relatos, no encontré ninguna información adicional sobre la identidad de Devin Morgan ni Megan Santos. Solamente se sabe que supuestamente vieron al fantasma. Varios artículos y revistas mencionan a un guardabosques de nombre John Arbogast, que según dicen tuvo varios encuentros con el espectro cuando trabajó en Griffith Park. Se reporta que en una entrevista él dijo que la mujer solía aparecerse en noches brumosas rodeada de un fuerte olor a gardenias. Aunque sí encontré a un guardabosques de Griffith Park con ese nombre, no encontré esa supuesta entrevista. De hecho, no parece existir ninguna entrevista suya en línea, ni en alguna revista o periódico. Otro caso fue el de una pareja que paseaba con su perro al anochecer y vieron a una mujer con un vestido blanco que se desvanecía entre los árboles. También se dice que hay quienes han visto en noches brumosas a una mujer sentada en la letra H, mirando hacia abajo a las luces de la ciudad. Pero aparte de estas historias vagas e inciertas de testigos anónimos, no pude hallar nada concreto. Hasta que di con el caso de 4 chicos que se adentraron en el área restringida y se toparon con el aterrador fantasma de Peg Entwistle. Peg Entwistle era una actriz que había logrado cierto éxito en los escenarios de Broadway en Nueva York. Ahí trabajó en varias obras de teatro y fue elogiada por los críticos. Era originaria de Gales y había llegado a América con grandes sueños de triunfar como actriz.
En 1932 se mudó a Los Ángeles, donde obtuvo un papel en una exitosa obra de teatro y luego en un film llamado 13 mujeres. La noche del 16 de septiembre de 1932, antes de que tan siquiera se pudiera estrenar la película, y por motivos que nadie sabe, Peg subió hasta el letrero de Hollywood y se tiró desde la letra H. 2 días después, una mujer que caminaba por la zona cerca del letrero encontró un zapato y un abrigo de mujer y una cartera. Al abrir la cartera encontró una nota y abajo, en el barranco, vio a Peg entre la maleza. Inicialmente la policía no sabía la identidad de la víctima y no fue sino hasta que su tío la identificó que se supo quién era. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Oak Hill de Ohio, al lado de los de su padre. Sin embargo, se dice que su espíritu vaga por el lugar de su trágica muerte, condenado a repetir una y otra vez la misma escena. En 1988, Cristina Moreno Donato era una estudiante de colegio de unos 16 años. Había encontrado un trabajo durante los meses de verano en la Universidad del Sur de California y ahí conoció a Alain Camilín de 20 años. No tardaron en convertirse en amigos inseparables y llegaron a ser como hermanos. Esa noche de verano habían ido a ver un partido de béisbol en el estadio de los Dodgers junto con su buen amigo Brian Williams y el mejor amigo de este, llamado Al. Al terminar el partido, los 4 jóvenes se preguntaban qué podían hacer, pues era demasiado temprano para volver a casa. Cristina era menor de edad, así que sus opciones eran bastante limitadas. Ella no podía entrar a ningún club ni discoteca. Fue entonces cuando a Brian se le ocurrió una idea genial. «Subamos al letrero de Hollywood», les propuso a sus amigos. «Podríamos escalar hasta la cima y tocar las letras». Los 4 chicos se habían criado en Los Ángeles, por lo que el rótulo les resultaba muy familiar, pero nunca habían subido hasta allá. Alain no se sentía cómodo con esa idea. Les advirtió a los demás que el cartel estaba protegido por una valla de alambre y que era ilegal acceder a él. Además, esa era una zona escarpada y peligrosa, con barrancos profundos. Él no quería arriesgarse. Pero los otros chicos le insistieron tanto que Alain se sintió acorralado y terminó cediendo. Se dirigieron en 2 vehículos al área de Griffith Park y los estacionaron al final de un oscuro camino que culminaba en una calle sin salida. Ahí se bajaron y caminaron unos pocos metros hasta llegar a la valla. Era bastante alta y había carteles pegados en varios puntos de la valla indicando que era propiedad privada, estaba prohibido el paso. También advertía que los intrusos serían procesados. Alain volvió a protestar y les dijo a los demás que no debían entrar. Los otros chicos lo ignoraron y empezaron a escalar la valla, saltando al otro lado sin dificultad. Alain, a regañadientes, no tuvo más remedio que seguirlos. A Cristina, en cambio, le daba vértigo las alturas y no podía subir la valla, pero estaba deseosa de entrar. Buscó un hueco en el alambrado y con ayuda de los chicos lo agrandaron para que ella pudiera pasar. Una vez adentro, comenzaron a subir la colina. Había un sendero angosto en una parte del cerro, pero para llegar al mismo letrero tenían que escalar entre matorrales y piedras. La colina era bastante más empinada de lo que habían imaginado y avanzaban con dificultad. Prácticamente tenían que subir agarrándose con manos y pies, arrastrándose hacia arriba. Mientras más se aproximaban a las letras del rótulo, más emocionados se sentían. Alain le ayudaba a Cristina a subir tomándola de la mano y alándola hacia arriba, ya que el terreno era resbaloso y existía el peligro de deslizarse por el barranco. Cuando por fin llegaron al nivel donde se encontraban las letras, se sentían eufóricos. Lo habían logrado. Desde ahí arriba tenían una vista espectacular de toda la ciudad. Podían ver un manto de luces multicolores que se extendía abajo de ellos. Eran miles y miles de luces que iluminaban Hollywood, y sobre sus cabezas las estrellas brillaban como diamantes.
Se sentían muy satisfechos con su hazaña. Luego de permanecer ahí arriba por unos 15 o 20 minutos, decidieron iniciar el descenso porque ya era cerca de la medianoche y debían regresar a sus casas. La bajada no era tan fácil porque en la oscuridad era difícil ver el terreno y debían tener especial cuidado de no caerse por uno de los barrancos. De repente Brian se resbaló y perdió el equilibrio. Intentó agarrarse de cualquier cosa que frenara su caída, pero iba muy rápido hacia abajo y para horror de sus amigos seguía deslizándose por la colina. Ellos podían oírlo mientras caía y se alejaba cada vez más. Al fin oyeron la voz de Brian que les aseguraba que se encontraba bien. Con dificultad comenzó a subir lentamente hacia ellos y cuando finalmente llegó hasta donde estaban, todos sintieron un gran alivio. Ahora comprendieron por qué el área estaba cercada y no se permitía que nadie entrara. Era sumamente peligroso. Después de asegurarse de que Brian no se había fracturado nada, comenzaron a bajar de nuevo. Los ánimos habían cambiado y ahora todos estaban serios. Solo querían bajar y regresar a casa. Repentinamente, uno de ellos notó algo que parecía ser la silueta de alguien en el sendero un poco más abajo. Era algo blanco y luminoso que venía subiendo desde el área boscosa justo abajo. ¿Qué es eso?, preguntó a sus compañeros. Todos se detuvieron y se quedaron mirando con curiosidad. No sabían qué era, pero cada vez se acercaba un poquito más. Parecía ser una persona. Después de unos minutos se dieron cuenta que era una mujer y que venía subiendo lentamente por el sendero que llevaba hasta donde ellos estaban. Pero ¿qué hacía una mujer ahí en ese lugar tan peligroso y sola a esa hora de la noche? A medida que la figura se fue acercando, pudieron identificar más detalles. Era una mujer rubia y su ropa se veía bastante pasada de moda. Llevaba puesto un vestido al estilo de los años 30 y lo más extraño de todo era que llevaba puestos zapatos de tacón alto, totalmente inadecuados para el terreno. Los chicos la observaban atónitos. ¿Cómo podía subir por esa pendiente tan escarpada y polvorienta con esos zapatos? Pero más extraño aún era que subía en completo silencio. Ni una sola hoja o rama crujía bajo sus pies, a pesar de que el suelo estaba cubierto de ellas. Era imposible subir sin hacer ruido. Sin embargo, esta mujer subía silenciosamente y sin esfuerzo. Parecía que paseaba por un sendero llano y no por una colina de difícil acceso. La mujer se acercaba cada vez más y los chicos pudieron ver que llevaba un velo que le ocultaba parte de la cara. Ella no parecía haberlos notado a pesar de que ya estaba bastante cerca y ellos le bloqueaban el paso. Brian decidió saludarla. «Hola», le dijo de manera amable. La mujer no respondió y no lo miró. Brian pensó que tal vez no le había escuchado y repitió el saludo. «Hola», pero la mujer seguía sin hacerles caso. Los 4 amigos se miraron desconcertados y Alain dijo, «Tal vez es una persona desequilibrada o rara». Los chicos aún la observaban con curiosidad y Brian la saludó por tercera vez. Esta vez la mujer alzó la vista y los miró. Podían ver que debajo del velo era bonita. La mujer se inclinó ligeramente hacia ellos, aún mirándolos, y les respondió. Pero lo que oyeron los llenó de pavor. Les dijo, «Hola», en un susurro fantasmal. El sonido parecía provenir de todas partes, envolviéndolos por completo en un abrazo helado. Nunca habían escuchado algo igual. Era un sonido inhumano que resonaba por todo el bosque y la colina, como si hubiera surgido de una pesadilla. Los 4 chicos gritaron del terror y comenzaron a correr. Pero para bajar tendrían que pasar por la mujer que estaba justo enfrente de ellos. Alain recuerda que la atravesaron como si fuera una sombra. No era una persona sólida.
El pánico los hizo correr a todos en direcciones distintas sin pensar en sus amigos. Solo querían huir de ahí. Brian descendió la colina a toda velocidad, resbalándose en la tierra suelta y prácticamente rodando hasta abajo. Al lo seguía de cerca, también resbalándose. Alain agarró a Cristina de la mano y comenzó a correr arrastrándola consigo. Pero Cristina no podía correr tan rápido como él. Se tropezaba y caía una y otra vez. El terror los invadió aún más al ver que el espectro los perseguía, deslizándose sin esfuerzo tras ellos. Corrieran lo que corrieran, el fantasma no se quedaba atrás. Brian por fin llegó a la valla y sin detenerse ni un instante la trepó y cayó al otro lado. Corrió hacia el carro que estaba ahí estacionado, pero al llegar se dio cuenta que Al tenía la llave. No podía ni abrir la puerta. Para alivio suyo, vio que Al ya estaba escalando la cerca y en pocos segundos lo alcanzó. Abrió el carro y ambos chicos se metieron. Arrancó y salieron de ahí a toda velocidad. No se detuvieron ni un momento para pensar en sus otros dos amigos que aún estaban del otro lado de la valla, atrapados con el fantasma. Alain y Cristina, mientras tanto, seguían corriendo desesperados por llegar al carro. Alain, quien iba adelante, volteó para ver si Cristina venía siguiéndolo y se le heló la sangre al ver que el espectro estaba justo detrás de Cristina. La volvió a tomar de la mano y siguieron corriendo. Cuando por fin vieron la valla enfrente de ellos, Alain le soltó la mano a Cristina y trepó la cerca lanzándose al otro lado y corriendo hacia el carro. Pero Cristina, con su miedo a las alturas, no podía saltar la valla. Buscaba angustiada la apertura por donde había entrado, pero no la encontraba. Pudo ver que Alain ya estaba sentado en el carro y lo había prendido. Cristina comenzó a gritarle que no la dejara. Alain escuchó sus gritos desesperados y vio que trataba de salir. También vio que el espectro se deslizaba rápidamente hacia ella. Antes de que pudiera salir del carro para ayudarle, Cristina encontró la apertura en la valla y con dificultad por fin salió y corrió al carro. «¿Me ibas a dejar?», le reprochó furiosa a Alain. En realidad él no tenía intención de abandonarla ahí, pero el pánico lo había impulsado a meterse al carro sin pensar que su amiga aún estaba del otro lado de la cerca. Los chicos quedaron traumatizados por mucho tiempo después de este incidente. Ninguno de ellos había escuchado hablar del fantasma de Peg Entwistle. En los años 80 no existía la facilidad de información que existe ahora y realmente no había quien preguntarle. No fue sino hasta años después que se enteraron de la trágica historia de la actriz y de los encuentros con su fantasma en esa zona. Fue entonces que comprendieron lo que habían visto. Alain quedó tan impactado que eventualmente fundó un grupo que se dedica a las investigaciones paranormales en Los Ángeles. La experiencia de los chicos fue tan escalofriante que el programa Paranormal Witness la llevó a la pantalla bajo el título El letrero embrujado de Hollywood, en el que recrearon los sucesos que vivieron esa noche. Sin embargo, según dijo Alain Camilín en una entrevista posterior, el programa tomó cierta licencia artística con los hechos. En el episodio, la cara del fantasma debajo del velo era aterradora, esquelética. En la realidad, no fue la cara lo que los asustó, ya que el espectro no tenía una cara fea. Más bien fue la espeluznante voz fantasmal lo que les heló la sangre y los hizo correr despavoridos hacia sus carros. A pesar de que ahora es prácticamente imposible entrar en esa zona, ya que en el año 2000 se instalaron cámaras de seguridad y sensores de movimiento, tal vez usted tenga suerte y logre ver el fantasma de Peg desde la sala de su casa. El letrero de Hollywood tiene un sitio web en el que hay una cámara en vivo. Funciona las 24 horas del día y está enfocada justo en el letrero.